días. Espero te encuentres reunido con tu familia y que tengas tu Biblia ahí a la mano, ya hayas dispuesto tu corazón y tu tiempo para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Síguete cuidando como hasta ahora lo has hecho. Dios nos cuida, Dios nos protege, pero también depende un poquito de nosotros, o un muchito de nosotros, obedecer lo que Dios ha mandado para cuidarnos. Vamos a orar, te invito a que tomes la posición que gustes, vamos a orar para iniciar con este servicio. Padre, en el nombre precioso de tu Jesucristo oramos para darte gracias primeramente porque nos permites reunirnos en familia para escuchar tu santa y bendita palabra. Porque sabemos que tu palabra es el que habla a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Sé tú en mí, Señor. Haz que tu palabra fluya a través de mí, Padre. Gracias te damos porque sabemos que tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias te damos por ese amor que nos tienes. Inmerecido a lo mejor, pero gracias. Gracias, Padre, cuán hermoso eres. Te pido que este tiempo tomes en tus manos nuestras vidas, Señor, y que a través del Espíritu Santo sean enseñados nuestros corazones y nuestras mentes para transformar nuestra forma de vida. A ti damos toda gloria, toda honra y toda autoridad en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Abre ahí tu Biblia, por favor. Vete al Primera de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nada más vamos a leer ese versículo. Yo quiero hablarte de algo muy sencillo, muy simple para nosotros, que es la comunicación. La comunicación, yo creo que tú y yo tenemos un medio muy necesario actualmente para comunicarnos. Incluso, pues yo creo que lo tienes ahí en tus manos y por ahí me estás siguiendo esta transmisión. Sí, es el teléfono. En nuestros días es muy común e incluso indispensable este aparato llamado teléfono celular. Nos resulta casi imposible estar sin él. Desafortunadamente hay un exceso de uso acerca de este teléfono, o de estos teléfonos. ¿Por qué digo un exceso? Desafortunadamente el teléfono nos está apartando de muchas cosas y lo primordial nos está apartando de Dios. La funcionalidad del teléfono para nuestras vidas yo creo que es muy importante, pero hay gente que no se atreve a salir a la calle sin él. El teléfono tiene muchas funciones. Una de ellas, te voy a mencionar solamente algunas. Quiero hacer una analogía con la palabra de Dios y con nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios. Entre una de ellas es que tiene una agenda en la cual te recuerda hacer las cosas. Incluso hasta le pones alarmita para que te recuerde hacer las cosas. Otra funcionalidad del teléfono muy útil, cuando se te va la luz, lo primero que haces es buscas tu teléfono y trae una lamparita.
Usas el flash de la cámara como lamparita. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues para que te alumbres cuando no hay luz, ¿va? Para que veas el camino que está totalmente oscuro. Otros y más sofisticados, o yo creo que ya la mayoría, tiene un GPS. Un GPS que te indica en dónde estás, hacia dónde vas y por dónde irte. Todos los teléfonos, yo creo que tú sabes que hay aplicaciones, se llaman aplicaciones. Hay que instalarlas para que funcionen. Hay que instalarlas para que tú y yo podamos acceder a ellas y obtener los resultados que queremos. ¿Dónde las descargamos o cómo las instalamos? Bueno, pues necesitamos de una red Wi-Fi o por medio de Bluetooth. La principal función de un teléfono ya sabemos que es la comunicación. Es una comunicación entre dos o más, ya ahorita son más personas, donde uno es el que llama y el otro es el que recibe. Y ya está implementado, yo creo que en todo el mundo, que el que llama paga. Incluso hay teléfonos, o cuando compras un nuevo teléfono, le transfieres toda tu información a otro. Son funcionalidades, yo creo que básicas, que tiene cualquier teléfono celular. Pero estas funcionalidades, esta dependencia del teléfono, está creando un abismo entre Dios y el hombre. El problema no es que esté mal el teléfono, el problema es que la mayoría de los hombres no saben en qué momento frenar el uso del teléfono. Y tanto que se están distanciando de Dios, se están olvidando de Dios. Desafortunadamente, la mayoría de las personas el día de hoy no buscan a Dios para todo. Para todo, dije, para todo. Porque tú y yo necesitamos buscar a Dios para todo. ¿Cómo es posible que hay muchas personas que se llaman cristianos y no pueden salir sin teléfono de su casa, pero sí pueden salir sin Dios? No se acuerdan de Dios. Lo primero que hacen es revisar sus redes sociales y no han orado incluso. Y mira, Dios nos ofrece mucho más cosas que un simple teléfono, pero también depende de una comunicación con Él. Yo te decía, las funcionalidades del teléfono, entre ellos es una agenda. Una agenda que nos hace recordar. Oye, tú y yo como cristianos, yo creo que hemos leído suficientemente la palabra y sabemos que tú y yo contamos, o a menos tendríamos que contar, con alguien que se llama Espíritu Santo. Y si sabes qué hace, mira, búscate Juan 14:26 o apúntalo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará. ¿Cuáles cosas? Esto. Vivir, no sabemos. Aquí está un manual. Y si tú y yo realmente creemos y confiamos en Dios, sabemos que tenemos al Espíritu Santo y nos va a estar recordando esto.
a nuestras vidas. No podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin su palabra. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. No necesitamos una agenda. Tenemos al Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos recuerda, Él nos redarguye. Él nos guía, Él nos muestra cómo debemos actuar. Dependemos o confiamos en un teléfono que tiene una lamparita, cuando el mismo Jesucristo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que no tendrá la luz de la vida. Solamente aquel que le sigue, ¿a quién? A Jesucristo, anda en luz. No necesitamos una lamparita. Tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Él es la luz del mundo. El problema es que andamos sin Jesucristo, andamos sin Dios, y por eso andamos en tinieblas. No tomamos el tiempo necesario para tener una comunicación con Dios. Mira, te decía también que un teléfono tiene GPS. Pues sí, pero un GPS que te indica en dónde estás, a dónde vas y qué camino tomar. ¿Sabes cuál es el GPS? Es el de Dios, la palabra. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios nos indica espiritualmente en dónde estamos. Es decir, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, o qué no queremos hacer. Y nos indica a dónde ir. Tú y yo espiritualmente no nada más tenemos un GPS, sino sabemos el camino. Juan 14:6, yo creo que te lo sabes de memoria. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. No necesitamos nada, simplemente creer. ¿Necesitas cómo guiarte, cómo seguir ese camino? Aquí está. Nadie te puede decir qué hagas o qué no hagas más que esto. Esto, para ti, para mí, es una guía. El problema actualmente en la mayoría de las personas es que, si recuerdas que en el teléfono yo te dije que hay muchas aplicaciones o muchas utilerías que se tienen que instalar, pues nosotros es de la misma forma. Es una analogía, tenemos que instalar en nuestros corazones a Cristo Jesús. Si no lo instalas ahí, nada va a funcionar. Nada en tu vida va a funcionar. Necesitas recibirlo. Necesitas tenerlo. Cuando lo instalas, tienes al Espíritu Santo que nos va a guiar. Cuando lo instalas aquí, vas a sentir un anhelo, un deseo de leer su palabra. Y no nada más de leerla, de aplicarla, que es lo más importante.
aplicarla a nuestras vidas. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando tú realmente tienes instalado a Jesucristo en tu corazón, hay gente que va a querer lo que tú tienes. Hay gente que lo va a querer. Porque se llama fruto del Espíritu. Tú y yo vamos a contar con un fruto del Espíritu. Y ¿sabes? Ese fruto del Espíritu se puede pasar a las demás personas. Cuando te vean, van a decir, yo quiero lo que él tiene. Cuando te vean, van a decir, él o ella es diferente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que se llama Jesucristo. Y cuando tienes algo que se llama Jesucristo, te comportas como hijo. Te comportas totalmente diferente a lo que el mundo está haciendo. ¿No sabes cómo comportarte? Aquí está. Aplica esto. Esto es lo único. Hablamos de una comunicación. El teléfono celular es para comunicarnos con alguien. Dios nos está hablando. Dios nos está llamando. Es tu deber como cristiano aplicar su palabra a tu vida. Tú decides si contestar esa llamada o no, porque también es una decisión. Es una decisión. Y mira, yo te decía al principio, ya está instituido que el que llama paga. Sí, efectivamente. Dios nos está hablando y como Él está hablando, Él ya pagó. Y Él pagó con sangre ¿de quién? Con sangre de su Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una comunicación con Él. Es necesario. No podemos seguir en este mundo sin Dios. Muchas veces quisieras agarrar tu teléfono y marcar al cielo, ¿va?, para tener una comunicación directa con Dios. Pero mira, ¿por qué no agarras esto? Esto es más efectivo. Cuando tú decides leer su palabra y aplicarla a tu vida, estás teniendo una comunicación con Dios. Y es más, va más allá. Estás teniendo una relación con Dios. Una relación con Dios. Qué triste que este mundo haya preferido o esté prefiriendo la tecnología a un libro escrito. Esté prefiriendo la tecnología a ponerse a orar. Qué triste es que podamos salir con un teléfono y qué triste es que podamos salir sin Dios. Es necesario que tú y yo tengamos una comunicación con Dios. Dios nos está llamando. Antes yo me acuerdo que cuando eran llamadas hace muchos años de larga distancia, se podría elegir llamar por cobrar y la otra persona decidía contestar o no. Qué bonito es ahora nada más agarrar un teléfono y contestar porque ya está pagado. Qué bonito se siente el que tú y yo tenemos una salvación porque ya está pagada. Simplemente aplica esto aquí, acá.
y automáticamente vamos a tener una comunicación con Dios. Una comunicación con Dios, ¿cuándo? Todos los días. ¿A qué hora? Todo el día. Te dejo con una frase que aprendimos hace mucho. Y precisamente habla de comunicación y de una relación. Piénsale. Si algo está fallando o faltando o careciendo o algo está saliendo mal en tu vida, es porque no has invitado a Dios en esa área. Solo te recuerdo que mi relación con Dios lo afecta todo. Mi relación con Dios lo afecta todo. Que Dios les bendiga. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en tu interior, porque medicina y vida son a ti. Clama al Señor en tu angustia y te librará de la aflicción. Su palabra Él envió y por ella te sanó, de la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra, susténtame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor, dulce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí, porque medicinas son a mí.
aflicción. Su palabra Él envió y por ella te sanó, de la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra, susténtame, Señor, mi vida yo tendré. Haz llover, Señor, produce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras son, porque medicinas son a mí, porque medicinas son a mí. Tus palabras, Señor, son vida para mí. Tus palabras son medicina a mi cuerpo. Habla tu palabra, Señor, y sana. Envía tu palabra hoy, Señor, y restáurame. Tus palabras son medicina. Tus palabras son medicina. Habla, oh Señor, habla, oh Señor, renuévame con el poder de tus palabras. Tu palabra es medicina. Tus palabras son mi vida. Tus palabras son medicina. Tus palabras me vivifican. Tus palabras me iluminan. Envía tu palabra, envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi ser. Envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi vida, sobre mi ser, sobre mis huesos, mi alma también. Habla tu palabra, habla tu palabra. Sáname, Señor, yo clamo hoy. Vivifícame conforme a tu palabra. Susténtame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor, produce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva
Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí, que medicinas son a mí. Buenos días. Es una bendición de nuevo utilizar estos medios para estar juntos, y lo primero que quisiera hacer es orar por este tiempo. Señor, agradezco mucho todo lo bueno que eres. Agradezco mucho, Señor, el tiempo que nos vas a dar con tu palabra, sobre todo que estás utilizando estos medios como bendición. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias, aún podemos compartir tu palabra. Que ella nos enseñe, nos guarde, nos prospere, nos edifique, pero por sobre todo, Señor, que nos haga crecer en ti. Gracias, Señor, por estos momentos, y te pido en el nombre de Jesús que mis labios sean solamente y estén solamente las palabras que tú quieres para tu pueblo. Gracias, bendice a cada persona que escucha, edifica sus corazones, transforma sus pensamientos, y si alguno, Señor, está enfermo, en el nombre de Jesús, ministra sanidad en su corazón y en su físico. Te damos gracias, Señor, porque sé que quizás haya personas que aún se han alejado de ti, pero confío en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, que lleguen personas y les edifiquen a través de tu palabra. Sea esta prosperada en todo lo que hace, porque esa es la promesa que nosotros tenemos, que tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesucristo, en este precioso nombre te lo pedimos en esta mañana, y sé tú en nosotros, por nosotros y con nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre del cual solamente hemos orado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Les voy a pedir por favor que vayan a sus Biblias y de nuevo tomen el capítulo de Deuteronomio capítulo 11, que estuvimos hablando antes de finalizar el año. Y bueno, estuvimos compartiendo. Y abran sus Biblias allí, por favor, pero ahora vamos a leer del versículo 1. Amén. Espero en el nombre del Señor que cuando usted ya estaba aquí frente a su videograbadora o aparato donde usted está viendo este video, ya tenía ahí junto su Biblia, su libreta, con la que usted pueda apuntar y anotar las cosas que llegan principalmente a su corazón y que le penetran. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijo de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado, en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que habría de dárselas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinaseis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros,
y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Tenemos de nuevo esta lectura. Escuchamos esto antes de finalizar el año a partir del versículo 8 y tomamos menos versículos para compartir la promesa de fortaleza que Dios nos estaba dando. Dios nos estaba dando aliento, nos estaba diciendo que iba a estar con nosotros, que su presencia nos iba a acompañar desde este principio de año hasta el final. Y eso es lo que deseamos, que todos podamos continuar con fortaleza en nuestras vidas. Son tiempos difíciles, inciertos, definitivamente, peligrosos, ¿sí? Pero creo que lo más complicado de estos tiempos es que estos tiempos yo los podría llamar resbaladizos. ¿Por qué digo resbaladizos? Porque nos hemos enfrentado a tomar decisiones que ahora son mucho más complicadas de tomar. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados factores para poder que nosotros decidamos adecuadamente y considerar esa decisión como algo que verdaderamente va a ser bueno para nosotros. Pero aquí está lo más interesante de este tiempo, es que tenemos la Biblia, tenemos estas historias. Aquí tenemos un personaje, Moisés, que recibió, no por medio de un sueño, ni de una visión, ni de su imaginación, sino de la voz directa de Dios. Palabras sencillas que el pueblo recibió. Durante el Éxodo vemos cuántas veces Dios habló a Moisés y Moisés habló al pueblo. Tenemos en Éxodo 24, 12, 13, donde comienza Moisés y recibe la ley, y la ley es escrita más adelante en el capítulo 31, verso 18, por el dedo de Dios. Él escribe sus propias palabras. Esta era la primera vez que Dios escribía sus palabras. Su dedo, su mano, la puso sobre una piedra y Él escribe directamente estas palabras. Cuando escuchamos la palabra de Dios o las palabras de Dios, obran en nuestra mente. Son palabras que traen algo a nuestro corazón y a nuestra conciencia, si verdaderamente las lees. Hay una anécdota que leí en el libro, uno de los libros del Dr. Swindoll, que dice que cuando colapsó la Unión Soviética, tenía un amigo que él representaba la Asociación de Editores Cristianos Evangélicos en la Feria del Libro de Moscú. Y pues las autoridades le habían concedido, le habían dado el permiso de entregar una cantidad pues limitada, sí, pero iba a poder entregar esos Nuevos Testamentos en el idioma ruso. Ese día que él se instaló en la feria, había una gran cola para recibir uno de esos ejemplares. Pero al correr el momento, ¿verdad? Y la gente fue recibiendo sus libros o sus Nuevos Testamentos en ruso, al final llegó un hombre y se presentó con mi amigo y le dijo, así dice el Dr. Swindoll, y le dijo, ¿me podría regalar la caja? Esa caja que está ahí vacía. Y le dice, él mirándolo a los ojos, antes de decirle, observa que sus ojos estaban brillosos por el llanto y que sus lágrimas estaban a punto de derramarse. Y le dice, Señor, pero esa caja no tiene nada. Dice, no importa, yo quiero esa caja, para mí es muy valiosa la palabra de Dios y quiero pensar que dentro de esa caja estaban las palabras de Dios. Podría sonar loco, extraño, pero este hombre consideraba tan valiosa la Escritura
que quería tener simplemente una caja de cartón. Parece extraño, sí, para algunos de nosotros incluso. Y como dije, podría parecer hasta loco quererte quedar con una caja que ya no contenía nada y que había contenido las palabras escritas de Dios. Pero sí, la Biblia, estas historias, estas palabras escritas fueron hechas para ti y para mí. Y ya vemos algunos que la amamos profundamente y que nos gusta disfrutar de ella. ¿Y para qué nos las dio el Señor? Pues para que las conozcamos, para que las vivamos, para que las hablemos, para que lo busquemos a Él, pero por sobre todo, ¿sabe qué? Para que le sigamos a Él, sobre todo en estos tiempos tan resbaladizos. Estos tiempos en donde el creer es complicado. Quizás suene extraña esta anécdota, pero fue real. Esto era real. Y nosotros tenemos las palabras de Dios escritas en un libro al alcance de la mano. Y yo en lo personal la amo profundamente. Me gusta leerla, estudiarla. Llena mi corazón de esperanza, de confianza, de amor por sobre todas las cosas. Y quiero todos los días de mi vida conocer más, aprender más. Pero le voy a decir algo. Hacer más. Y eso es de lo que se trata el día de hoy. El libro, las palabras de Dios, estas palabras que están contenidas en la Biblia, que las acabamos de leer, no solo deberíamos de poseerlas, porque eso ya en sí mismo es un privilegio. También tenemos una gran responsabilidad con ellas. Y fueron dichas y se han extendido por cualquier país, en cualquier región, en cualquier clima, en cualquier momento. Una de las cosas fundamentales que creo que ha sido para mi vida es que ha sido una lámpara. Ha alumbrado la oscuridad del camino en el momento más complicado. Pero es una lámpara que es eterna, que no se apaga, que en todo momento que yo la tomo, que yo la leo, que pongo mis ojos sobre ella, yo como peregrino, como viajero en esta tierra, me produce una sensación de paz y un sentimiento de seguir esperando esa eternidad. Esto es justamente lo que les pasó a los judíos a través de esta historia. Esta historia que se arma entre Moisés, Dios y ellos, es un viaje, una peregrinación que duró 40 años. Un camino bastante difícil, puesto que el mismo texto lo dice. Tuvo el Señor que corregirlos, tuvo el Señor que defenderlos, tuvo que el Señor hacer muchas cosas. Entonces Él comienza a recordarles a través de lo que les estaba diciendo Moisés de nuevo. Pero este no es el único texto que dice esto. Hay un texto que es Deuteronomio 8:1, que ve y búscalo por favor, porque quiero leerte lo que dice y quiero hacer notar las palabras que están en Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. De nuevo, el Señor está prescribiendo sus mandamientos. ¿Para qué? Aquí dice que para que vivas, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. ¿Quién? Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, de nuevo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años de peregrinaje. En fin, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues, otra vez de nuevo, guardarás pues
los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y luego viene una amonestación en el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Palabras similares, con contenido casi igual. Esta historia es la historia del trayecto durante 40 años. Son los sucesos, son hechos que son fidedignos, que usted los puede cotejar si así lo quisiera, porque la Biblia es inerrante, es confiable. Entonces, el texto que está aquí se comprende con mucha facilidad. Vemos los personajes, vemos que tienen un sentido estas historias, incluso aplicables a nuestra realidad. El libro de Dios es la historia de Dios. Cada porción, cada libro habla de la relación de Dios con el hombre, de Dios con el hombre. Claro, y observamos los resultados del hombre con Dios, con sus personajes elegidos por él mismo, en especial estos libros del Éxodo hasta Deuteronomio, donde Moisés se vuelve el foco central de la historia, de donde nosotros hemos tomado los textos. ¿Para qué? Para oír, para escuchar, para comprender, para aprender, pero por sobre todo, para hacer en obediencia. Esta es la clave de la historia de Dios. Para nosotros no son solo palabras, son las palabras escritas por Dios mismo. Y yo siempre he dicho, y creo en esa frase que no sé cuándo la aprendí, pero que son cartas de amor. En ellas podemos considerar y dimensionar toda clase de circunstancias, aún las decisiones difíciles que tengamos que tomar para nuestra vida y que se presentan cotidianamente y se presentarán de aquí hasta que el Señor nos llame. Pero la Biblia dice que ella es lámpara a mis pies, en mi peregrinaje, y es una verdad que yo he comprobado. La palabra de Dios verdaderamente es lámpara a nuestros pies. El texto está ahí, las palabras de Dios estarán ahí, son sus palabras, no serán quitadas. No solamente las usaremos en este año, sino todos los años que están por delante. Y algo más interesante, el mismo Señor a través de Moisés nos dice con sus palabras en el versículo 2 de Deuteronomio, si volvemos al 11, dice en el versículo 2, y comprended hoy todo lo que yo he hecho por ustedes, compréndanlo. Y luego dice en el versículo 8, guárdenlo. Y ahí da la promesa de la fortaleza. Y luego dice en el versículo 13, si obedecieres cuidadosamente, no solo es obediencia, sino que tenemos que prestar atención y cuidado a esa obediencia. Verso 16, guardaos de nuevo. Esa palabra la usa frecuentemente el Señor. Pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Muy claro. Verso 18. ¿Dónde vamos a poner las palabras? En vuestro corazón y en vuestra alma. ¿A quién se las vamos a enseñar? Ahí más adelante en el 19, a nuestros hijos. ¿Cuándo se las vamos a enseñar? Siempre. Al levantarme, al acostarme, cuando ande en el camino, en mi casa, en los postes de mi casa se van a escribir, en los dinteles. ¿Para qué? Otra promesa más, para que tus días, los días tuyos y los de tus hijos sean prolongados. Esto deberíamos de reflexionarlo mucho, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y luego dice el 22.
todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis. O sea, esto es para hacerlos en obediencia. Y obvio que la obediencia es directamente proporcional al amor que sentimos por el Señor. Y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. ¿De qué se tratan estas palabras? Se tratan de una relación con Dios. Se trata de que las palabras de Dios son para oírlas, escucharlas y obedecerlas cuidadosamente. Las palabras de Dios son para conocerse y respetarse y para obedecerlas. Las palabras de Dios nos están enseñando que nosotros debemos obediencia al Señor, a hacer su voluntad. Claro, y aquí está, los resultados son de Él. Vas a vivir porque yo dije. Vas a prosperar, vas a tener una tierra extraordinaria porque yo voy a dar ese resultado. Los resultados dependen del Señor. Junto al Señor, descansas en el Señor. Todo alrededor de estas palabras están en la situación del hacer obediencia. Sí, las escuché, las oí, primero las escuché, creí, las guardé, las comprendí, inclusive respeto a los que piensan así, pero esta historia, que no es nada más para los judíos, sino también para mí, este conocimiento de las palabras del Señor son para mí, porque Dios tiene una historia conmigo. Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Dios no está prescindiendo de ti o de mí. No, al contrario, Dios nos necesita entre comillas. Dios nos quiere junto a Él. Dios tiene un plano conmigo. Estamos en el mismo plano. Él está conmigo y yo con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del año y todos los años que Él me quiera dar. Pero Dios nos está hablando de todo esto, de oír, escuchar, guardar, comprender, aprender, pero lo más importante es hacer. Eso es lo que Dios está diciendo, para que cumpláis. O sea, necesitamos hacerlo. Dios sigue utilizando personas. Él quiere que las personas escuchen, que lo oigan, que lo comprendan, que lo entiendan, que lo guarden, que lo respeten, que hagamos todo obedientemente. Moisés es un ejemplo de un hombre que escuchó, aceptó el mensaje de Dios para su vida y luego dio el mensaje. Era un hombre obediente, dice la Escritura, un hombre manso. Y Dios y él estuvieron juntos todo el tiempo. Y aunque parecía estar solo frente a Faraón, y aunque parecía estar solo frente a los judíos, él escuchaba a Dios y comprendía las palabras de Dios y las entendía. Pero lo más importante era que las hacía en obediencia. Cada ordenanza, cada situación que el Señor le dijo a Moisés, la hizo. Moisés hacía todo obedientemente. Cada palabra de Dios la hizo obedientemente. Estas palabras, todas estas palabras que están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Y hablan de que nosotros necesitamos hacer esta obediencia. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Los que son mis discípulos guardan mis palabras. Cristo mismo. ¿Qué nos permite esta presencia de Dios? ¿Qué nos permite hacer obedientemente las palabras de Dios? Pues nos dan fortaleza, su presencia es grande todo el tiempo, nos da paz a nuestro corazón, de lo que llaman, trae abundancia, entre comillas, a nuestras necesidades. Como dice el Señor, no necesitaron ropa nueva, el vestido no se envejeció, los pies no se les hincharon. La palabra de Dios tiene un objetivo claro, no solo es cuidarnos físicamente. La palabra de Dios, las palabras de Dios tienen el propósito de cultivar nuestro interior, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual interior, nuestros pensamientos. El verso 16, fíjate lo que dice, ¿dónde debes guardar
todas estas cosas, todas estas palabras, no cosas, palabras. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinaréis a ellos. ¿Qué significa la palabra infatuar? Que te pones orgulloso por lo que te ha dado. No te pongas orgulloso ni vanidoso. ¿Sí? O sea, y aún todavía con todas esas cosas que Él sabe que nuestro corazón puede hacer, en el versículo 18 dice, las vuelve a decir, ponlas en tu corazón y en tu alma. Átalas a tu cuerpo, o sea, es interior y exterior, en tu mano, y póntelas aquí. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay judíos ortodoxos que se cuelgan pedacitos de texto en el rizo del cabello. Es por esto. ¿Dónde se debe de poner? Primeramente en nuestro corazón. Lo dice específicamente. Y dice que no se debe de poner nuestro corazón orgulloso. Creo que nuestro problema y nuestra principal lucha no está en entender o comprender. No. No está en oír y creer. No. Nuestra principal lucha está en la obediencia, en el hacer obedientemente las palabras de Dios. Ahí es donde está nuestra lucha. Nuestra lucha está en que esas palabras que están aquí escritas, que sabemos que son su voluntad y que fueron dichas por Él, no queremos hacerlas en obediencia. La palabra de Dios se ha presentado por siglos en países, ciudades, aldeas, estados, regiones, principado. Año tras año se ha declarado la palabra de Dios. Y ha usado muchísimas personas para comunicar estas palabras. Ahora, no solo está en esa comunicación, sino en el hacer y obedecer estas palabras dichas por Dios. Es una historia narrada, sí, es una narrativa, sucesos históricos, comprobados, están al alcance de todos. Todos la hemos oído, en algún momento alguien ha leído la Biblia en un hotel porque no encontró otra cosa. Se ha explicado en los púlpitos, se ha difundido, en muchísimos medios de comunicación, no solo escrita, sino radial, y ahora por estos medios modernos. La palabra de Dios está presente por el poder del Espíritu Santo del Señor. Y Dios continuará, no solo hablándolo en voz alta, sino susurrándola al oído de muchos de nosotros. ¿Para qué? Pues para que sean alcanzados. Estas palabras poderosas, dichas, firmadas, entendidas, deben ser hechas. Son las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las situaciones estén difíciles, cuando haya que tomar decisiones en bifurcaciones que se nos presentan, es decir, en un camino donde se dividen las cosas, donde se dividen las circunstancias, nuestra tendencia obviamente, y aunque esto suene triste, es que no escogemos las palabras de Dios, escogemos nuestros deseos, nuestra voluntad y lo que está guardado en nuestro corazón. Es decir, el hombre lo hace a su manera. Basta leer Romanos 1 para entender lo que el apóstol Pablo vivió. También nosotros lo estamos viviendo en la actualidad. Estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, son para que nosotros nos ocupemos y nos preocupemos por hacerlas. Ocuparnos y preocuparnos para hacerlas, no solo por oírlas y escucharlas y entenderlas y comprenderlas y aprenderlas. La palabra de Dios fue traída del cielo a la tierra para ti y para mí. Te la reveló a su pueblo, no la reveló a nosotros. Fueron cientos, miles de años hablándoles a los hombres. La revelación de esta palabra fue traída por más de 40 hombres. Fueron escritores con su puño, tomaron una pluma y escribieron en los papiros y trajeron bajo el poder del Espíritu Santo toda la revelación que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para una relación con Dios. Estas palabras ya fueron reveladas, ya es una historia, ya está hecha, ya se encuentra en un libro. Ahí están las respuestas a nuestros problemas, ahí están las respuestas. No necesitamos sueños, visiones, decretos,
consultar estrellas, leer café, en fin, ¿cuántas cosas hay? La Biblia es la única fuente de inspiración del cielo a la tierra. La Biblia no tiene nada que ver con médiums, horóscopos. Las palabras de Dios están en nuestra mano para conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero no solo eso, no necesitas nada más, necesitas solo hacer obedientemente. Debes hacerlas. Debes hacerlas. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto estás dispuesto a hacer la palabra de Dios? No es cuestión de revelación. Parece ser que tampoco de creer y oír. Porque el diablo sabe perfectamente quién es el Señor. Ni de escuchar, ni conocer, ni aprender. Eso es indispensable, leerla, estudiarla. Pero sobre todo, las palabras de Dios se hacen obedientemente. A mí me impresiona el versículo 16, donde dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Muchos creen que una vez que inician su caminar con el Señor, ya con eso es suficiente. No, tu corazón se puede desviar, y aquí lo dice muy claramente el Señor. Primeramente se infatúa, se pone presumido, petulante, necio, vanidoso. Todo eso significa infatuar. Traes a tu vida una presunción de que tú puedes cuando no es así. No te apartes. Le dice al pueblo: no te pongas con un corazón orgulloso, ni tampoco te apartes. Te he regalado, te he otorgado una tierra prometida. Llegó el tiempo después de 40 años. Te cuidé, te protegí, te di sanidad, te afligí, sí. Y además, ¿sabes una cosa? Lo que hice fue darte calor por las noches y cubrirte del sol durante el día. Cuando tenías frío, ponía las columnas de fuego y todas tus necesidades fueron cubiertas. Tu ropa y mucho más. Observe con cuidado que es el corazón donde está depositando las palabras de Dios. Luego dice: no te apartes. Y sobre todo, cuando te apartas, los ídolos aparecen. Mucho cuidado. No hacer ídolos. Porque el versículo 17, en el que no le he dado tanto énfasis, pero el versículo 17 dice: y se enciende el furor de Jehová vuestro Dios, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. En mi vida he encontrado personas cuya condición o circunstancia continúa exactamente igual que el día que creyeron que Jesucristo era su Señor y Salvador. Escucharon la palabra y la han escuchado muchas veces, la han oído con detenimiento, la han entendido, pero ¿sabe una cosa? No la hacen obedientemente. Y luego vienen los problemas y las circunstancias y preguntamos a Dios: ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Necesitamos movernos en las palabras de Dios. Necesitamos hacerlas. Esas palabras tienen impacto sobre nosotros y van a tener impacto eterno. Y tienen impacto en medio de las dificultades y también en medio de las alegrías. La pregunta es: ¿tú le crees a estas palabras? ¿Tú te mueves en fe en estas palabras? Porque la fe te lleva a ser obediente. Si le crees a Dios, le amas. Y si le amas, le obedeces. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor. El Señor tiene claro, sabe cómo es nuestro corazón. Porque lo que Dios nos está hablando es que nos sacó de una esclavitud de Egipto. No solo a los judíos, también a nosotros. Cuando tú comenzaste a creer en esas palabras dichas por Dios, así como lo hizo con el pueblo en el peregrinaje, como el pueblo estuvo haciendo en algunas ocasiones la voluntad de Dios, oían y escuchaban lo que Moisés decía. Pero fue evidente que mucho después no las habían guardado. ¿Y sabe qué ocurre? Vienen angustiadores a nuestra vida. Te aconsejo que leas Nehemías capítulo 9 del verso 33 al verso 37. Son angustiadores. También en el Evangelio de Mateo lo dice claramente el Señor.
ten cuidado, no sea que vengan por ti. Dios te ha llamado a que hagas las palabras de Dios. Tenemos muchas palabras, es más, ya porque así debe de ser, tenemos muchas palabras que debemos hacer. En este peregrinaje tenemos muchas palabras obvias de Dios que debemos hacer. ¿Estás haciendo las palabras dichas por el Señor con obediencia? ¿Cómo qué cosas? Pues amar a tu prójimo, es algo que ahí está. No mentir, no robar, restituir. O sea, hay cosas que allí están así obvias, que son obvias. Dios imprimió su imagen en nuestra vida, en nuestro corazón. Y tenemos una conciencia que nos dicta las palabras de Dios, de lo que es claro que no debemos hacer y lo que es claro que debemos hacer. Y eso ni siquiera muchas personas lo hacen, porque las palabras de Dios no son consideradas. Hacen ídolos, como dice el verso 17, y pasan por alto las consecuencias. Y luego dice, no es que Dios no contesta. No, no es que Dios no conteste. No puede contestar. Eres tú quien está determinando infatuarte, apartarte y hacer ídolos. Dios no solo quería sacar al pueblo de Egipto. Dios tenía más que el propósito de darle libertad. Dios no solo quería iniciar la Pascua con ellos, tampoco fue el único propósito. No tenía el único propósito de ofrecernos al Cordero Santo, quien nos ha redimido y quien es Cristo Jesús en nuestras vidas. No, no solamente ese es el propósito. Hay todo un plan, toda una historia de esas palabras que van a ser para ti y que son para ti y que tú no las estás guardando. ¿Tú sabes para qué te llamó Dios? Porque tú tienes una historia con Dios y al final te vas a presentar con Él y Él te va a presentar tu historia y va a decir, bueno, es que tú la verdad no estuviste conmigo. La palabra es muy clara. No hay ningún problema en lo que debes hacer. Debes predicar el Evangelio. Debes tratar a tu esposa como vaso frágil. La mujer debe estar sujeta al marido. Ay, no, es que esas cosas son anticuadas. No, 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 para nada. Debes enseñar a tus hijos a caminar en el Evangelio. Todas esas cosas dicen que nosotros debemos de ser luz y sal. Es decir, debemos exhibir las palabras de Dios en nuestra vida. Hay muchas cosas que hacer. Las palabras de Dios tienen un plan mucho más profundo para cada uno. No solo el de traernos libertad, no solo el hecho de que Cristo haya venido y nos haya redimido para que esa tierra sea para nosotros, la tierra eterna. Nosotros con Dios tenemos mucho más que hacer. Sus palabras contienen un plan mucho más profundo para cada uno. Y los textos lo dicen una y otra vez. Una y otra vez. Ahora es cierto, las palabras de Dios son dichas también para quitarnos nuestra vida egipcia, definitivo. Muchos de nosotros, o algunos, tendrán muchos hábitos egipcios todavía. Y el Señor está diciendo acerca de esas costumbres egipcias. El pueblo no quería el alimento de Dios, quería el alimento de Egipto. Ahora Dios no solamente se está refiriendo al alimento físico, y si ustedes lo recuerdan, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Lo dijo bien claro en el texto. No solamente Cristo nos está repitiendo esas palabras, sino las está fundamentando en su obediencia y deben de estar fundamentadas en nosotros, en nuestra obediencia. Formemos una historia con el Señor. Debemos hacer sus palabras, no solo tenerlas, no solo oírlas, no solo escucharlas, no solo aprenderlas, no solo comprenderlas, tenemos que hacerlas. Ahora, creo que en estos tiempos de dificultades y tribulaciones tan fuertes que estamos viviendo,
aseguraban que pronto iba a pasar. Ya tenemos un año completo, si no es que estamos por cumplirlo. El peregrinaje ha sido difícil y lleno de angustia para muchísimos. Para otros ha sido lleno de debilidad y de incertidumbre. Para otros llenos de temor o histeria o pánico. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios no quieren ser escuchadas, no quieren ser oídas, no quieren ser creídas, no quieren ser comprendidas, no quieren ser guardadas, no quieren ser aprendidas, no quieren ser leídas. Nuestro corazón se llena de orgullo y levanta quién sabe cuántas cosas que impiden caminar con Dios, obviamente escuchar a Dios menos. Y luego, insisto, toda esa debilidad que trae. Este año no ha sido suficiente para aprender a hacer obedientemente las cosas que Dios, las palabras que Dios está gritando. No necesariamente en voz alta, a tu corazón y a mi corazón. Creo que igual que el tiempo de Moisés, Dios está hablando fuertemente. Espero que oigamos y escuchemos sus palabras, porque Dios es maravilloso. Su poder está declarado en todas las cosas que Él hizo. Cómo Él cuidó con un poder prodigioso y maravilloso a su pueblo. Durante el pacto antiguo y ahora en el pacto nuevo, ha sido por más de 2000 años que Dios ha estado hablando. Estos sucesos son verdaderamente extraordinarios. El hecho de que haya abierto el Mar Rojo, o sea, es un suceso impresionante, poderoso. Yo siempre he pensado qué hermosos se verían esos rascacielos de agua a los lados del pueblo caminando. Es impresionante. Debe haber sido algo sin igual, así como lo fue la resurrección de Cristo. Es extraordinario. Yo quiero decirle a María Magdalena, oye, ¿qué sentiste cuando lo viste? Si simplemente ver ángeles ahí en el sepulcro. O sea, qué cosas tan maravillosas hace Dios por nosotros. Y todo ha venido de las palabras y de la mano de Dios. Todo ha venido del corazón de Dios para nosotros. ¿Para qué? No solo para nuestra redención, sino para que lleguemos a la tierra prometida, la nueva, la eterna, la que nos está esperando cuando Cristo se fue. No nos queda más que proseguir al blanco. Lo decíamos a final de año, casi a final de año. Yo prefiero mirar hacia arriba, hacia el cielo. Allí es donde yo puedo amar y adorar a Dios, en el cielo. Allí es donde las palabras de Dios me ofrecen toda la paz que yo necesito, pero tengo que hacerlas en obediencia. Tengo que perseverar en esa obediencia. Y la fortaleza de Dios me llevará al blanco. No habrá angustiadores, no habrá amargura, no habrá debilidad. Porque si tú tienes quejas es porque estás mirando atrás y sientes frustración. Porque no obtuviste lo que quisiste. O le culpas a Dios porque no te lo dio. Y si tú crees que tu futuro es incierto, quizás también estarás teniendo que reflexionar a través de tu caminar, de la forma en la que tú caminas. Porque es claro que sin esa claridad y teniendo incertidumbre, es fácil resbalarnos en estos tiempos y tomar decisiones equivocadas totalmente. ¿Y sabes qué? Todo esto, esa amargura, ese mirar atrás, esa frustración, esa incertidumbre, esa falta de claridad en el camino que se vea oscuro, se debe a que no oímos, no escuchamos, y me incluyo, aunque sí lo hago. Oímos, escuchamos, entendemos, comprendemos, guardamos cuidadosamente de hacer obedientemente las palabras dichas, escritas, anunciadas, prometidas por Dios. Si pensamos estas palabras de Dios, si las vivimos adentro y las guardamos en nuestro corazón no se infatúa.
nuestro corazón no se aparta y mucho menos levanta ídolos, porque amas a Dios. Porque esa fuerza interior evidencia y se exterioriza en tu vida. Recuerda, todo viene de arriba. Y sobre todo las palabras dichas por el Señor. ¿Recuerdas cuando Jesús se bautizó? ¿De dónde vinieron las palabras? ¿Recuerdas cuando los pastores fueron a Belén? ¿De dónde vinieron las palabras anunciadas? Esto será desde el principio del año hasta el final y al final de tus días. Las palabras fueron dichas, los mensajes han sido dados de forma diversa, de infinitas maneras, de diferentes tiempos. El Espíritu Santo de Dios ha utilizado la palabra para traer luz, libertad, vida a los hombres. Al igual que Moisés lo hizo con el pueblo. Él enseñó esas palabras. ¿Lo puedes hacer tú con tu familia? ¿Lo puedes hacer tú al caminarte, al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar? Las tienes en tu casa, no solo como un cuadro, sino que ese cuadro tiene un significado para ti. Esas palabras tienen un significado para ti. Y sabes, necesitamos mostrárselas a todos los que están alrededor de nosotros. Una de las cosas que me gusta en Éxodo 18, ve por favor a Éxodo 18 que nos dice esta historia, ahí en el versículo 19. Mira, observa. Oye ahora mi voz, 18-19. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar. De nuevo, observe la palabra y lo que han de hacer. Hacer. Estas son las palabras que Dios, no hay otra persona, seguramente puso en el corazón de Yetro. Esta es la boca de Yetro, el suegro de Moisés. Él estaba escuchando el consejo de Yetro, ¿verdad? Como tú lo has escuchado de otras personas que te han venido a hablar de Dios. Y le dice, Dios va a estar contigo, tú no te preocupes, tú haz lo que tienes que hacer, tú enseña, tú habla, tú diles. Que es lo mismo que está diciendo en Deuteronomio 11:18. Ahí en el versículo dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales en vuestros ojos y las enseñarás a vuestros hijos. Es lo mismo que está haciendo Moisés. Es lo mismo que tú y yo debemos hacer con esas palabras. Y luego dice al final, porque si las guardáis cuidadosamente, en el versículo 22, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. O sea, el Señor está prescribiendo sus mandamientos, esas palabras. Está diciéndolo Dios mismo. ¿Comprendemos las palabras de Dios? ¿Oímos las palabras de Dios? Al igual que Yetro las dio, se las dio a Moisés. Le dices, tú entiende, comprende y dile lo que tienen que hacer. Por eso muchas veces las personas me dicen, es que ¿qué le digo? Tú síguele diciendo. Un día esas palabras van a obrar en su corazón. Una vez que las oyó, las escuchó, las entendió, las conoció, las aprendió, entendió esas palabras, sintió que las necesitaba, necesitó hacerlas. Se dio cuenta que necesitaba hacerlas en obediencia, porque esas palabras son la voluntad de Dios. Son el amor de Dios sobre nosotros. Yo necesito sus palabras para amarlo, para obedecerlo, para exaltarlo, para adorarlo, para que Él sea lo único en mi mente y en mi corazón, para amarlo con todas mis fuerzas. Yo necesito sus palabras. El Señor con sus palabras restauró la creación. Sus palabras están en la historia de la Biblia y son una realidad. Por favor, reflexionemos ante el hecho de que Dios nos está hablando. Fíjate, a qué tengas tú que rehusarte, porque quiero que veas lo que hizo Moisés para aprender. Hebreos, aquí está una enseñanza. Las palabras de Dios nos están enseñando. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores, o sea, reflexionó, teniendo por mayores, ahí reflexiona, riquezas,
mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó Egipto. Vemos aquí a Moisés, él escuchó las palabras, oyó las palabras de Dios, y lo primero que hizo en el versículo 24 fue rehusarse a formar parte de Egipto. Rehúsa el hecho de que él era el príncipe. Se rehusó, se fue. No importa la forma en la que se fue, pero se fue, decidió irse. Escogió en el versículo 25 y luego dice, reflexiona que hay algo mejor para él. Se rehusó a formar parte de Egipto. Había un camino mejor. ¿Por qué? Porque él escuchó a Dios, oyó a Dios, comprendió a Dios en sus palabras. No solo el día que lo llamó en la zarza, no solamente ese día entendió las palabras, aunque pone excusas, pero no solamente ese día las entendió, las aceptó y aceptó el ofrecimiento de Dios. Tú me vas a servir y vas a ir a sacar a mi pueblo. Y él acepta la relación con Dios y se hace un hombre obediente. Este es el ejemplo de las palabras de Dios. Moisés aceptó hacer las palabras de Dios en forma obediente. Se rehusó, escogió, reflexionó. ¿Por qué? Porque oyó, aceptó, aprendió, quiso hacer las palabras de Dios en una forma obediente. Escuchó a Dios, le creyó a Dios. Y así es como la historia nos narra que esas palabras obraron en Moisés como pueden obrar en ti y en mí. Una persona, Moisés, llevó a millones a la libertad y a la transformación. Y hasta el día de hoy Moisés sigue afectando mi vida. Millones y millones por uno que le creyó. Créele tú, escúchalo tú, óyele tú. Y haz obedientemente tú las palabras que Dios hoy nos está hablando. Hagamos como Moisés. Imagina por un momento la recompensa cuando te pares delante del Señor y te diga, yo decidí de esa misma manera. Yo recuerdo que yo era la única en mi casa que yo creía en el Señor. Y decidí de esa manera comenzar a caminar en ese camino. Y me rehusé a cualquier cosa. Estuve a punto de fallar, me caí muchas veces, como le ha pasado a Moisés y a muchos hombres más. Pero la palabra de Dios, haciendo obedientemente, transformó todo mi ser. Y alumbró mi peregrinaje hasta el día de hoy, lo sigue haciendo. No había lugar a la debilidad. Si la tenía, y si tenía angustia, y si tenía incertidumbre, venía Dios con su palabra. Moisés tomó la decisión, yo tomé la decisión. ¿Y tú? Toma la decisión de hacer las palabras de Dios. Tómala, porque un día te vas a presentar en el tribunal de Cristo y Él va a leer tu historia con Él. Él sabe todo. Si usted nunca ha leído la Biblia, si usted no es una persona que acostumbre, si viera qué baja estadística hay sobre la lectura de la Biblia, aún dentro de es más, la estadística es dentro de los cristianos, es de un 25%. El cristianismo lee muy poco las palabras de Dios, las palabras de Dios. No puede dejarlas allí, en un librero, en un estante, en un escritorio, no. Tiene que leerlas y traerlas a su vida, guardarlas en su corazón. No solo es conocer la Biblia, es aprenderla, estudiarla, léala en voz alta, tráigala a sus oídos con su voz, pero póngala en sus ojos también, porque traerán bien y abundancia, dice la Biblia. Traerán fortaleza, traerán paz, traerán la presencia de Dios, traerán libertad, traerán consuelo, traerán redención y, sobre todo, al final de sus días, usted hizo las palabras de Dios. Las palabras de Dios proveen para nuestro corazón vida eterna y en esta tierra fortaleza y paz. Compréndalas, estúdielas, créalas, pero por sobre todo hágalas obedientemente. Desde el principio del año hasta el final del año,
Es más, hasta el final de su peregrinaje. Una vez escuché una historia de un presidente mexicano que acostumbraba decirle a las personas que trabajaban con él, a su equipo más cercano, les instruyo a hacer esto. Y él les dijo, cada vez que ustedes escuchen esa palabra, va a significar que es una orden para ustedes. Si usted quiere ver que estas son las instrucciones para un buen caminar, hágalas. Hágalas, por favor. Cada minuto de su vida, cada día de su vida, en cada segundo, al levantarse, al acostarse, al caminar, cada momento. ¿Sus hijos leen la Biblia? ¿Usted lee la Biblia? Necesitamos hacer y actuar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos las palabras de Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Delante del pueblo, Yetro por eso le dijo. Yetro seguramente se convirtió por la vida de Moisés. En México, al menos aquí en el norte, es lo que yo sé. En México acostumbramos decir que una persona es de buena cuna cuando tiene unos modales y un comportamiento correcto. De ese tipo de personas que buenas tardes, buenas noches, con permiso, me retiro, gracias, que pueden tomar sus cubiertos en la mesa correctamente, que hacen cualquier cosa con diplomacia y corrección. Y decimos, mira, esa persona es de buena cuna. ¿Qué quiere decir? Pues que la familia le instruyó correctamente. ¿Qué tipo de actitud refleja usted? Que ni siquiera es de los que dice buenas tardes, gracias. Hay personas que no les parece decir eso. Lo consideran inclusive incorrecto. En mis tiempos, a todos nos enseñaban esas formalidades. Y decían, mira, sus padres les enseñaron. Ay, son de buena familia. Es lo que le enseñaron en casa. Desgraciadamente, cuando ven a alguien, dicen que lo aprendieron en la casa. Porque se supone que ahí es el principal ejemplo. Pero hoy en día los padres no se están preocupando por dar ejemplo a los hijos. Ahora es Egipto quien les enseña, es el mundo quien les enseña. Y aprenden todos los hombres a vivir de acuerdo a la voluntad del hombre o del mundo y no a la de Dios. A las palabras de los hombres y no a las de Dios. ¿Cómo se autorizó el aborto en Argentina? Pues toda esa columna humana que peregrinó era la decisión de que el aborto fuera legalizado. Hacemos las palabras de los hombres. Reflexionemos, son tiempos muy difíciles, muy resbaladizos. Moisés nos está hablando claramente de cómo tomó sus decisiones, pero así está en la mayoría de los hombres de Dios. David también dijo que yo no me deslice de tus caminos. ¿Sabes? No es difícil tomar decisiones cuando has oído y escuchado las palabras de Dios. Él te indica qué es lo que debes hacer. Esa es una experiencia que yo he tenido en muchísimas ocasiones con Dios y la quiero seguir teniendo. Y por más de 2000 años hay muchísimos hombres en la historia, en las palabras de Dios, que no se apartaron de estas palabras, que siguieron estas palabras. Quiero compartir contigo un último suceso en este tiempo. Moisés muere, deja a Josué como el nuevo líder del pueblo, ahora sería él quien guiaría al pueblo. Más hombres, permítame un segundo, ¿sí? Tenemos más personajes, como tú y como yo. Aparece Josué. Él había escuchado las palabras que el Señor le había dicho a Moisés. Él estaba abajo del monte Sinaí cuando Dios habló. Cuando Dios habló con Moisés. Y Josué aprendió, durante todo ese espacio que caminó junto a Moisés, aprendió las palabras. Perdón, pero se me reseca la garganta. Y él estaba dando, Dios le estaba dando a Moisés las palabras y seguramente Moisés se las decía a Josué. Porque fíjate,
Fíjate lo que dice, ve conmigo a Josué capítulo 1, verso 7. Aquí, de nuevo, las palabras que Dios dice. Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar, mire de nuevo la palabra, el hacer. Perdón, de hacer. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si es un mandamiento, si es una instrucción, ¿qué debo de hacer? Hacerla obedientemente. Otra vez, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una promesa. Otra vez, nunca se apartarse. Otra vez, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que la guardas. Otra vez, para que hagas. El Señor repite sus pensamientos y sus palabras, no porque a Él le falten palabras, sino porque nosotros necesitamos aprender, oír, escuchar, comprender. Y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces, solo entonces y nada más entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira que te mando, que tengas fortaleza, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, que no tengas debilidad, que no tengas pánico, que no tengas angustia, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se lo dijo Josué, se lo dijo Moisés, me lo dijo a mí, se lo dijo Israel. Entonces, podemos concluir que cuando yo tengo esas palabras, mi camino va a ser prosperado, y dice aquí que todo Josué te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Absolutamente todo. Pero solo entonces. El verso 7 dice, esfuérzate, hagas todo lo que mi siervo Moisés te mandó. El Antiguo Testamento está dentro del Nuevo Testamento. Todo está ahí, todo se tiene que cumplir. El Señor lo dijo que su ley se iba a cumplir, que no iba a pasar ni una jota ni una tilde, que sus palabras serían cumplidas. Apocalipsis dice lo mismo en el último capítulo. Así es que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, de nuestro prójimo como a nosotros mismos, esas palabras se tienen que cuidar de hacer conforme a lo que está escrito. Vuelva al texto 11:8 y se va a dar cuenta de que es lo mismo que dice. Son las mismas palabras que deben ser guardadas, deben ser respetadas, deben ser honradas, deben de ser conocidas, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué le está diciendo el Señor a Josué? Lo que aprendiste de Moisés, lo que tú y yo sabemos hoy. No solamente que se las enseñara a Josué, se las enseñó a todo Israel. ¿Tú le enseñas a tu familia? ¿Le enseñan a sus hijos? ¿Le enseñan a otras familias a guardar estas palabras? No solo están para oírse, están para escucharse, para enseñarse, para aprenderse, para conocerse, para comprenderse, para guardarse, pero por sobre todo, para hacerse obedientemente. Claras las palabras de Dios. No necesitamos más explicación. Usted ha escuchado en diferentes partes de la Escritura, con diferentes expresiones, sí, pero el mismo contenido que el Espíritu Santo está hablando, porque Él es uno. Moisés y Josué repiten las mismas palabras. El texto de Josué dice, para cuidar de hacer, no te apartes, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de ti. Meditarás, reflexionarás antes de decidir en ella todo el tiempo. La guardarás y las harás. Te esforzarás y serás valiente, porque Dios estará contigo. Sus palabras están contigo, su presencia está contigo desde el principio del año hasta el final del año.
Dios ha utilizado todos los medios para hablarte a ti y hablarme a mí, para hablarle a la humanidad. No hay forma. El Espíritu Santo está utilizando todas las estrategias por medio de personas que queremos dar a conocer esta verdad. Ahí está el camino. Ahí están las palabras dichas por el Señor. Ahí está la historia. Ahí están las palabras otorgadas para ti y para mí. Ahí están las promesas que se pueden obtener. Yo puedo obtener una bendita tierra. ¿Pero qué? Una tierra eterna. Una morada nueva, como me dijo Cristo. Una nueva Jerusalén. No solo tengo esta tierra física que tristemente está muy deteriorada. Yo voy mucho más allá, prosigo al blanco, pongo mis ojos más allá, más lejos. Y todo lo que está aquí, todo lo egipcio, es basura. Eso fue lo que el apóstol Pablo nos dijo. Recuerden, Dios está hablando. Dios quiere que oigamos, escuchemos sus palabras. El texto de Deuteronomio 11, el texto de Deuteronomio 8, el texto de Deuteronomio 18, Éxodo 2, Nehemías 9, lo que usted quiera, Josué 1, cualquier parte de la historia de Dios, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier tierra, en cualquier clima, en cualquier estado, en cualquier región, Dios quiere ser oído. Dios quiere ser escuchado. Hágalo. Dice, en el mundo, los hombres consideran que no hay nada más honorable en la tierra que una persona que da su vida por otra. Hay cientos de películas, cientos de historias humanas, de personajes que dieron su vida por otros. Y los hombres le otorgan a esas personas galardones, medallas y reconocimientos porque un hombre o una mujer dieron su vida por alguien que quizás, ¿verdad?, ni siquiera lo conocía. Pero ¿qué crees que merece el Señor cuando Él dio su vida por nosotros, pagando toda la deuda que teníamos? Al no quererlo oír, al no quererlo escuchar, al no querer aprender, al no querer entender, al no querer comprender, al no querer hacer en obediente sus palabras. ¿No merece Él nuestra más grande adoración y gratitud? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Y si tú no eres creyente, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ve, arrepiéntete de todos tus pecados y deja Egipto. Y vuélvete al Señor con todo tu corazón. Quizás hay creyente que está escuchando esta grabación y se ha apartado del Señor. Regrésate. Deja tus ídolos. Ve a las palabras y disfruta de la presencia de Dios y no te olvides de Él. Óigalas, escúchelas, compréndalas, apréndelas, guárdalas. Haga todo lo que necesita hacer, pero por sobre todo, hágalas obedientemente. Y verá cuán fáciles van a ser los resultados en Cristo. Si usted ha tenido serias complicaciones, pregúntese qué es lo que ha estado haciendo. Pregúntese, ¿qué es lo que Dios le está enseñando? ¿Qué es lo que usted ha estado haciendo en contra de esas palabras? Porque los resultados de victoria es cuando no te apartarás ni de día ni de noche, porque solo entonces todo te saldrá bien. Si usted no ha tenido durante todo este tiempo resultados de victoria, de gozo, de paz, porque no importa el tamaño de la tormenta, Dios puede proporcionar paz. Porque nuestra mirada está puesta en Él, en sus palabras, en sus promesas. ¿O usted está considerando que Egipto es mucho más importante y valioso con todos sus ídolos y todas sus cosas pecaminosas, todas sus características pecaminosas? Porque una de las características pecaminosas de Egipto era la idolatría. Imagínense, caminaron 40 años, todas las cosas que el Señor tuvo que quitarles. Ellos salen de Egipto con un pensamiento egipcio. Tenían muchas malas costumbres o pecaminosas costumbres. Por todo repelaban
hicieron un becerro. Dios quiso quitarles muchos pecados y avanzó con ellos. Pero 40 años para quitar esos hábitos, esos ídolos, esos pecados, que todos esos son desagradables a los ojos de Dios y lo enojan, pues eso dice Deuteronomio 11:17. Pregúntese si usted está oyendo, escuchando las palabras de Dios. Pregúntese si las está haciendo obedientemente. Pregúntese si las guarda en su corazón. Pregúntese si las dice a su familia y a los que lo rodean, en su trabajo, en la empresa donde usted está trabajando, donde quiera que usted esté. Pregúntese si lo hace por el camino a levantarse en todo tiempo. Porque solo entonces Dios fortalecerá su vida y todo le saldrá bien. Los resultados dependen de Dios, sí, pero también de que nosotros hagamos sus palabras. Reflexione, por favor. Dios está mirando desde los cielos todo lo que está abajo. Y todo ello está bajo su control. Todo. Su control y voluntad. Solamente le quiero decir algo más. Y con esto termino. Dios tiene el más grande bisturí en su mano. Su palabra. Y si me quiere creer, lea Hebreos 4:12. Créale a esas palabras que dicen ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Más grande bisturí. Él parte todo. Él abre. Él busca. Y su palabra, cuando la tomas, penetra, transforma y hace sabio al sencillo. Hagámoslo. Haga una historia con Dios diferente. Hagámosla obedeciendo. Escuche. Oiga profundamente. Preste atención. Guarde. Aprenda. Pero por sobre todo, hágala obedientemente. Que el Señor les bendiga y que esta palabra les haga reflexionar en su peregrinaje. Los ojos de Dios están atentos a la humanidad. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Y haz que estas palabras de Hebreos 11 obren en la vida de los que escuchan este mensaje. Te suplico en el nombre de Jesucristo que tu palabra obre como dice el texto, siendo tan viva, tan eficaz, tan poderosa para crear. Cree un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Haz que nuestro caminar, nuestro hacer tu palabra, tus palabras, sea obediente. Que nuestro caminar, al hacer tus palabras, sea obediente. Esa es mi petición al que escuchó estas palabras. Toda la gloria, toda, absolutamente toda, porque son tus palabras. La gloria, la alabanza, el honor por los siglos de los siglos es para Jesucristo nuestro Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo, y a ti, Padre, toda la alabanza por habernos dado redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Oh, oh, oh. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto.